Muy buenas tardes a todas, a todos. Buongiorno a todo el mundo que nos acompaña en esta última ya jornada del Congreso Internacional de la ISCAR Ibérica, el cuarto congreso que se celebra en el año 2021. Llevamos 4 jornadas verdaderamente apasionantes, debatiendo temas muy variados, tanto de psicología, educación, comunicación y creando nuevas, yo creo, vías de debate, ¿no? Y sobre todo de compartir ideas en un ámbito multidisciplinar que creo que es muy necesario, ¿no? Para todos nuestros ámbitos de conocimiento y sobre todo para el desarrollo de nuestros proyectos de investigación. Esta sesión no va a ser diferente en absoluto. Vamos a tener la oportunidad de debatir sobre todos estos temas en torno al concepto de los entornos interactivos, los escenarios interactivos. Me acompañan en esta mesa, muy bien acompañado por cierto, varios investigadores también de diferentes países que nos van a traer sus últimos resultados y nos van a proponer diferentes puntos de vista precisamente sobre lo que supone esa interactividad en estos escenarios para los ciudadanos desde el punto de vista de la participación, de la educación, también de la emoción, que ha salido muy a colación a lo largo de todo este seminario, y también de la transparencia o de esa tendencia de blockchain también muy en boga en estos momentos. Paso a presentarles, por un lado, a Silvia Felizardo dos Santos. Ella es investigadora que además nos va a hablar sobre redes sociales, educación y empoderamiento ciudadano. También nos acompañan hoy en esta sesión Paloma Díaz Soloaga y Sonia Carcelén García, que vienen a hablarnos de la cultura de participación en redes sociales. Van a hablar sobre la co-creación de una marca, contenido y comunidad. Y a Ángela Polo Naranjo, que viene a hablarnos de las tecnologías digitales en la clase de terminología emocional, un planteamiento también que mezcla el punto de vista educativo. Y finalmente tenemos una ponencia en inglés que os invito también a compartir por parte de colegas italianos de Lorenzo Giannini y Massimo Terenzi, perdonad por mi pronunciación del italiano, que lleva por título Trust and Transparency in Supply Chain Management, Improving Local Living Conditions through the Blockchain, ¿vale? Que es algo así como... no soy traductor oficial, pero bueno, la verdad y la transparencia en todo lo que tiene que ver con el management de estas cadenas que se generan entre empresas a través del blockchain. Vamos a empezar sin más dilación, si os parece bien, con la primera presentación. Ya les he pedido a ellos, a los ponentes, que se circunscriban un poco a esos 15 minutos para que luego podamos tener un espacio de debate y sobre todo para que el público que asistís a esa sesión podáis realizar todas las preguntas que os parezca. Vamos a seguir el orden que aparece tal cual en el programa y es turno, por tanto, para Silvia Felizardo dos Santos, que nos va a hablar de esas redes sociales, educación y empoderamiento ciudadano. Adelante, Silvia, cuando quieras. Bueno, lo primero, buenos días a todos los participantes y los organizadores del encuentro, que aborda un tema tan candente, ¿no? Que es de la cultura digital y el cambio social. En el marco de la sección esta de escenarios interactivos, mi propuesta en este momento es invitarles a reflexionar sobre la democracia, las redes sociales y el empoderamiento ciudadano. Eh, Entendiendo la educación desde la perspectiva de la educomunicación, ¿vale? Voy a compartir con vosotros la presentación y vamos hablando punto a punto, ¿vale? Bueno, para empezar, me gustaría decirles que es un poco de sentido común que las redes sociales han revolucionado las dinámicas de la comunicación, cambiando el perfil de las audiencias y posibilitando el surgimiento del prosumer, por ejemplo, ¿no? Que es el usuario que es tanto receptor de los mensajes como productor de contenido y difusor de ellos, ¿no?
Las redes sociales también han permitido que se amplificara las voces de la ciudadanía, ¿no? Posibilitando que actores sociales que antes no tenían representatividad pudieran expresar sus demandas sociales, lo que ha alterado también el perfil de los líderes de opinión, ¿no? Que ahora ya los líderes de opinión ya no están más cerrados en los grandes medios de comunicación. Las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter han incrementado las herramientas de participación y movilización, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Hay muchos ejemplos, como el 15M o Movimiento de los Indignados en España, la Marcha de los 100.000 en Brasil, la Primavera Árabe, el Yo Soy 132 de México, ¿no? Entre muchos tantos ejemplos que han tenido como unidad la red social como catalizador del mensaje de indignación social. Y en este contexto, uno de los agentes que antes eran los catalizadores de las demandas públicas en las sociedades democráticas, todavía están intentando ajustar y encontrar sus caminos, que son los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Desde el adviento de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, los medios de comunicación tradicionales han tenido que adecuarse a ese nuevo modelo de comunicación, ¿no? Que antes era completamente unilateral y pasa a ser bilateral. Y ahí, en este punto, se enmarca la presentación, que el objetivo es estudiar la contribución de los medios de comunicación tradicionales en la formación y educación de la ciudadanía, pero los medios de comunicación tradicionales desde el punto de vista de sus publicaciones en redes sociales, en sus perfiles de Facebook, más específicamente. Hay muchas investigaciones acerca de la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que hoy una compañera va a hablar específicamente sobre eso, pero nos enmarcamos en un punto muy específico, que es lo que nos apuntan estudios realizados por Grijal Verdugo y Moreno Candil, que resaltan que aunque hoy hay una hiperconectividad, no utilizamos todo lo bueno que esta conectividad nos aporta, ¿no? Que para que saquemos provecho de eso, necesitamos que la sociedad tenga alfabetización crítica para que eso posibilite su empoderamiento. Y el empoderamiento significa que los individuos o grupos sociales menos favorecidos pasen a tener conocimiento sobre determinados temas que antes no tenían influencia, ¿no? Entonces, para que se empodere el ciudadano, es necesario que ello tenga el pensamiento crítico que está basado en algún punto. Y entonces, ¿quién puede ayudar a la ciudadanía a establecer ese pensamiento crítico? Hay muchos actores sociales, pero entre ellos están los medios de comunicación tradicionales. Para el desarrollo de este estudio, de esta presentación, hicimos el análisis se centra también en la relación entre los conceptos de ciudadanía y periodismo. O sea, mientras más democrática sea la sociedad, más libres estarán los medios. Y mientras más eficaces sean los medios, mejor formada va a estar la ciudadanía. ¿Vale? Y entonces, de ahí partimos, de esos marcos teóricos, partimos la investigación. Y hay que resaltar que el periodismo, además de informar, es una herramienta que auxilia en la investigación y el análisis, así como la formación de vínculos sociales y comunitarios, además de animar el debate público, la movilización y la educación democrática. La educación desde el punto de vista de la educomunicación. Como recuerda el investigador Casero Repollés, la calidad de la información es fundamental para una ciudadanía activa. Como ya hemos mencionado antes, las redes sociales han traído muchos beneficios para la sociedad, mas como todo, no siempre todos los puntos son positivos, siempre hay puntos negativos, ¿no? Y entre estos puntos negativos están los bulos y las fake news. Un estudio realizado aquí en España en 2017 apunta que 85% de los españoles acreditan o creen las fake news. Y de estos, 60% de la población cree que sabe identificar una noticia falsa o un bulo, pero solo 14% de verdad lo sabe hacerlo.
y de ahí, más una vez, la importancia de los medios de comunicación en fortalecer o de enseñar a la población a cómo identificar y combatir estos bulos. Lo expuesto hasta aquí subraya la importancia de la alfabetización mediática en la sociedad hiperconectada, ¿no? Diferentes actores sociales ahora pueden contribuir en esa formación del pensamiento crítico de la ciudadanía, y entre ellos los medios de comunicación. Y para hacer una lectura más clara de la actuación de estos medios en las redes sociales, partimos de la etnografía digital, recogiendo datos a partir de las redes sociales. Hemos elegido analizar las publicaciones de los diarios El País y El Mundo por ser, en segundo datos del informe Digital News Reports de 2019, los líderes de audiencia. Y como vamos a analizar un periodo de campaña electoral nacional del 10N, hemos elegido dos periódicos que tienen impacto nacional. Hemos excluido aquí los líderes de audiencias que son regionales, porque no eran una campaña de autonomías, ¿vale? Entonces, hemos elegido el análisis del País y del Mundo, que también son los líderes de audiencia en las redes sociales. Sus perfiles de Facebook, con diferencia, son los que tienen más números de seguidores o de fans, ¿vale? Y como base de la agenda pública o de las demandas sociales, hemos tenido como base la encuesta o el barómetro de noviembre de 2019. Recuerdo que estamos hablando de la campaña del CIENE, que fue en 2019, ¿vale? Y entonces hemos establecido como la agenda pública o la demanda pública la encuesta que sale en el CIS, ¿vale? Y aquí de manera individual, los españoles se preocupaban con el paro, los políticos o los partidos políticos, los problemas de índole económico, la independencia de Cataluña y la corrupción. Ya en temas más individuales, lo que más afectaba a los españoles en el momento eran los problemas económicos, el paro, la sanidad y los problemas relacionados a la calidad del empleo, así como las pensiones. El monitoreo, como os he dicho, fue realizado en el periodo de campaña electoral del 10N, que fue una campaña un poco especial porque eran la repetición de la repetición, y entonces fue un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? Y entonces hemos hecho la evaluación, el monitoreo del 27 de octubre al 10 de noviembre. En este periodo se han publicado en las páginas web, en las páginas del Facebook, tanto del diario El País como del diario El Mundo, en el país 219 publicaciones de noticias referentes a la campaña electoral, en el mundo 168, y de estas un percentual muy bajo, en uno cerca de 28%, en el otro 34%, daban respuestas a esas demandas ciudadanas. O sea que la agenda de los medios, la agenda pública no estaba reflejada del todo en la agenda de los medios, ¿vale? Y hablando un poco de la participación, de la interacción de la audiencia con esas publicaciones, podemos decir que un promedio, las interacciones estaban abajo de lo que se espera o de lo que se tiene como una buena interacción, que es de 0,58% de engagement. De manera general estaba por debajo, pero hubo momentos en que hemos tenido bastante interacción, ¿vale? En el país, la noticia que tuvo más reacciones o me gustas fue, el tema era, la publicación con más reacciones se refería a posibles manipulaciones de datos realizadas por Vox para estructurar sus argumentos de campaña, ¿vale? Esa fue la noticia que más tuvo interacciones en el periodo en las publicaciones de Facebook del país. La que tuvo más comentarios, he segmentado porque siempre hay cuestiones que dicen que no es lo mismo una reacción con un comentario o con una compartida, y entonces hemos analizado bloque a bloque, ¿vale? De comentarios, la noticia en el país que tuvo más interacción se refería también a Vox, que son noticias de
de un diario que tiene un perfil ideológico más cercano al centro izquierda, y las noticias que tenían más interacción eran noticias que hablaban de un partido de extrema derecha. Entonces también la noticia con más comentario era una noticia también que hacía referencia a Vox. Y la noticia más compartida en el país fue la entrevista de un chico inmigrante que llegó a España muy jovencito y que luego hoy es un abogado y está muy bien establecido en España. Temas de inmigración fueron los temas que más tuvieron, y que también tiene relación con Vox, porque Vox estaba hablando de la inmigración. Entonces, ese fue el tema que más tuvo interacción en el diario El País y en el periodo, aunque la demanda de la agenda pública no guardase relación estricta con eso, ¿vale? No, o sea que en el estudio hemos visto que no hubo una relación de los temas que eran de demanda pública reflejada en la interacción que tuvo en las publicaciones. En el mundo, la noticia que tuvo más reacciones hablaba de la Junta Electoral, que había, sí, las que más tuvo comentarios en el mundo fue una noticia de que la Junta Electoral daba permiso para que los policías desplazados en Cataluña pudieran votar, ¿no? Y entonces también no era una noticia que guardara relación con las demandas de la agenda pública. En relación a utilización de herramientas disponibles o facilitadas por las redes sociales para ampliar el engagement de la audiencia, hemos podido identificar en el estudio que los medios no han utilizado todos los recursos disponibles para esta interacción, ¿no? Hemos identificado que casi todo, que lo que más... que los periódicos han sacado provecho del recurso audiovisual, pero retransmitiendo los meetings. O sea, que eran horas y horas de meetings, pero no tenían intervención de los periódicos, no tenía análisis, no tenía nada. Era solo la reproducción del meeting, ¿vale? Y también han hecho, a lo largo del debate de Televisión Española, hicieron encuestas, y esas encuestas también generaron mucha participación, y en estas encuestas luego ha sido base para unos reportajes, pero de los medios, las herramientas disponibles en las redes sociales, básicamente lo que fue utilizado fue las retransmisiones de los mítines, ¿vale? Llevas 15 minutos, Silvia. Si puedes ir concluyendo, te lo agradecemos, por favor. Vale. Y entonces eso, o sea que para intentar dar respuesta a la pregunta que planteamos al principio, de que si las demandas o la agenda pública estaba reflejada en la agenda de los medios en el periodo de campaña electoral para ayudar a la ciudadanía en su formación del pensamiento crítico y de su empoderamiento, hemos visto que no, que las publicaciones no estaban reflejadas, o sea que los medios hasta ahora no han utilizado las redes sociales con el fin que siempre ha tenido los periódicos, que es de formar e informar al ciudadano. Bueno, y aquí termino. Ha sido así todo muy rápido, pero bueno, eran los 15 minutos. Muchas gracias. Es verdad que siempre nos quedamos con ganas de explicar las cosas más detenidamente, pero bueno, pero supongo que para eso también tenemos esa fase luego posterior de debate. Sí que te pido que cierres, que dejes de compartir la pantalla para que la puedan pasar a compartir las siguientes presentadoras, que son Paloma Díaz y Sonia Carcelén, que nos van a presentar la cultura de participación en redes sociales, co-creación de una marca, contenido y comunidad. Adelante, cuando queráis. Gracias, Julián. Gracias a todos por estar aquí presentes esta tarde. Estamos muy agradecidas, Sonia y yo, a poder participar en el cuarto ISCAR Ibérico. Y bueno, como podéis ver, soy Paloma Díaz Soloa y junto a la profesora Sonia Carcelén García vamos a presentar una ponencia titulada, es un nombre distinto al que aparece en el programa, y también un abstract diferente, porque ha cambiado en el curso de estos meses. Se titula Co-creación de marca a través del IWOM, perfil, actitudes y comportamiento del consumidor español. Este trabajo se enmarca en el grupo Gestión de Marca y Comunicaciones Integradas de la Universidad Complutense de Madrid,
y en particular está financiado por el Banco Santander a través del proyecto La marca como fenómeno social, activismo corporativo, confianza y percepciones. Esta ponencia efectivamente navega y profundiza en el concepto de la co-creación, que es un fenómeno que emerge con gran fuerza con la llegada del nuevo siglo y en particular con la aparición de las redes sociales. Por decir algunas cifras y refrescar la memoria de los participantes, LinkedIn empieza en el año 2003, Facebook en el 2004, YouTube en el 2005, Twitter en el 2006, WhatsApp en el 2009, Instagram y Pinterest en el 2010, TikTok en el 2016, y todas ellas y otras cambian las reglas del juego en el proceso de creación de valor de marca. Por eso nos unimos a esa aportación de Bargo y Luz, que entienden que la lógica del marketing del siglo XXI ha evolucionado de la materialidad a la intangibilidad de su actividad en la promoción de bienes y servicios. Es decir, el consumo se ha desmaterializado y cada vez concedemos mayor importancia a los constructos creados a partir de la actividad de la comunicación y del marketing. En este sentido, nos ayuda una aproximación más cercana a lo que es el proceso de co-creación de marca y, según la propia profesora Carcelén y yo misma, hemos definido recientemente como un proceso dinámico de interacción que trata de establecer un diálogo abierto y permanente entre los consumidores y las marcas, las empresas, y ese proceso es capaz de generar mejoras y cambios en la actividad de negocio a través de dinámicas de intercambio. Por eso, la co-creación se caracteriza porque pone en el centro de la actividad comunicativa las relaciones que se dan entre el consumidor y la empresa, modifica la propia idea del valor de marca, que es pues un concepto que ha estado como ya muy asentado, muy estudiado en el ámbito del marketing y de la comunicación en las últimas décadas del siglo XX. La co-creación también hace crecer la importancia de las experiencias individuales y colectivas, precisamente porque una de sus características es la creación de comunidades. Y por último, porque no interviene solo el consumidor, sino otros stakeholders relevantes que hasta ahora estaban excluidos de esa actividad comunicativa, como pueden ser los empleados, proveedores, patrocinadores, comunidades locales, por citar solo algunas. Como es evidente, pero hay que resaltar y profundizar en esa relación que existe entre la co-creación y el EWOM. El EWOM es Electronic Word of Mouth. Lo que hace es asociar el marketing viral con la propia posibilidad de establecer relaciones y comunidades virtuales que vayan más allá de la creación de contenido por parte de un usuario individual. De hecho, hay estudios que relacionan positivamente la creación de EWOM con la intención de compra, teniendo incluso un efecto superior al de la propia actividad publicitaria y habiendo llegado a detectar que gran parte de los consumidores hacen depender su opción de compra, su decisión de compra de las recomendaciones que leen o reciben de otros consumidores a través del EWOM. Ramaswamy y Otkan en el año 2018 propusieron este modelo de co-creación que concede igual importancia, como pueden ver en los rombos que hay en el interior del mapa, cerca de la actividad de interacción creativa, a artefactos, personas, procesos e interfaces. Para estos dos autores, de hecho, ese proceso de creación es equidistante y conforma un sistema cerrado de creación de contenido y creación de valor para las marcas. Al terminar la exposición de nuestro trabajo, que expondrá en mayor profundidad la profesora Carcelén, veremos cómo este modelo propuesto, la profesora Carcelén y yo nos hemos atrevido a modificar haciendo otra propuesta de modelo a partir del creado por Ramaswamy y Otkan. Los objetivos que nos planteamos en este trabajo fue, por un lado, ahondar en el propio proceso de construcción de marca a través del Electronic Word of Mouth,
mediante recomendaciones, comentarios y participación de clientes, consumidores, de usuarios, a través de redes sociales en Internet. Y redes sociales, perdón, y también páginas web oficiales de las marcas. Y como objetivos particulares nos propusimos estudiar las actitudes y comportamientos de los individuos hacia el propio proceso de co-creación vinculado con el Electronic Word of Mouth y proponer un modelo que relacionara la predisposición hacia la co-creación de marca a partir de las características sociodemográficas y económicas de individuos españoles. ¿Sigo yo, Paloma? La metodología. Sí. Perfecto. Bueno, como os ha comentado Paloma, después de estudiar bastante el proceso de co-creación, bueno, pues nosotros nos atrevimos a hacer un estudio de mercado. Antes de hacer la fase cuantitativa hicimos varios focus group, sobre todo para intentar identificar aquellas variables que vamos a utilizar en el cuestionario posterior. De esas variables salieron como 3 grandes bloques, uno centrado principalmente en lo que era el word of mouth vinculado con las recomendaciones, un segundo bloque que estaba relacionado con el proceso de co-creación desde un punto de vista mucho más profundo, es decir, no simplemente co-crear es recomendar, sino también co-crear puede ser participar en la creación, por ejemplo, de un nuevo sabor de un nuevo producto o participar en la creación de una nueva campaña ayudando a una marca. Y el tercer bloque estaba centrado con la relación entre el word of mouth y la intención de compra. Bueno, hicimos un cuestionario online, el tamaño muestral, como veis ahí, como tuvimos la suerte de poder contar con la financiación del Banco Santander, se hizo una muestra de 1.500 individuos representativos de toda la población española, que esto es un logro y una suerte para los investigadores, contar con ese tipo de muestra. Ahí tenéis el índice de confianza. Como os digo, los 3 bloques están ahí divididos, el nivel de participación en el proceso de co-creación, la interacción, el segundo bloque, interacción entre la empresa y el usuario y la relación con la intención de compra. Sobre todo se utilizó en el cuestionario las escalas de Likert para medir si estaban de acuerdo o en desacuerdo con estas actitudes que estábamos intentando medir y posteriormente pues utilizamos el SPSS para todo lo que es el análisis de la información. Si nos vamos a los principales resultados del estudio, ahí está. Respecto al primer bloque que estaba relacionado con el nivel de participación del individuo en el proceso de co-creación, vimos que en realidad prácticamente hay una actitud muy favorable hacia los procesos de co-creación cuando están vinculados con el E1, ¿no? Aproximadamente casi cerca de un 70% de los encuestados están dispuestos a recomendar una marca cuando creen que esa marca merece la pena y más de la mitad de la muestra están dispuestos a recomendar y además compartir la experiencia de compra. Además, también vimos que cuando el nivel de co-creación es como mucho más complejo, es decir, cuando se le exige al usuario que además de dejar una reseña, lo que haga es co-crear, digamos, participando de una forma más profunda en el contenido de una marca, pues ya el porcentaje de gente que estaba de acuerdo bajaba, ¿no? Solamente casi un 20% manifestaban haber participado en un proceso de co-creación realmente de crear un nuevo producto o crear una nueva campaña para una marca. Cuando el nivel de co-creación a través del Woman es sencillo, hay una actitud muy favorable. Cuando se le exige más esfuerzo o más complejidad al usuario, baja el nivel de participación. Tiene sentido, ¿no? Respecto al segundo bloque, respecto a la interacción entre la empresa y el usuario, también vimos que en general hay una actitud muy positiva en cuanto a que los usuarios quieren que las marcas estén pendientes de ellos, que les tengan en cuenta, que les escuchen, que les respondan cuando están haciendo ese proceso de co-creación. Solo un tercio también de la muestra declaraba que le gusta interactuar con una marca y darle su opinión cuando ésta se lo pide. Es decir, les gusta más interactuar cuando sale de forma espontánea, no cuando me obliga una marca que tengo que hablar, ¿no? Que tengo que co-crear. Y por último, respecto al tipo de empresa que fomenta más la participación, casi el 40% de los encuestados señalaba que estaba más inclinado hacia las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas entienden que son las que más vinculan o piden al usuario que co-cree con ellas, ¿no? Y respecto al tercer bloque relacionado con la intención de compra, el 40% de los encuestados tomaba su decisión de compra en función de las opiniones de otros consumidores.
Además, a través de la interacción y de lo que los consumidores ven en redes sociales, esto les sirve para conocer nuevos productos, que eso es muy interesante para las marcas. Y además, un tercio de los encuestados se inclinaba hacia la compra de un producto si había tenido en cuenta sus comentarios y sugerencias. Por tanto, la interacción de las marcas con los clientes vuelve otra vez a generar una actitud positiva hacia la marca. Una vez estudiado eso de forma como más genérico, lo que es actitudes, lo que hicimos fue cruzar las actitudes con las variables sociodemográficas. Y nos salieron cosas muy interesantes. En primer lugar, que la actitud más favorable hacia la cocreación estaba asociada a la gente más joven. En segundo lugar, que la actitud más favorable hacia la cocreación estaba vinculada con las mujeres más que con los hombres. Y en tercer lugar, que el proceso de cocreación estaba también más vinculado con las personas de clase social media, media alta o alta. Por ello nos atrevimos a hacer unos modelos de regresión. Hicimos 3 modelos. En el primero de ellos, ya estoy terminando los resultados, en el primero de ellos vimos que cuando cruzábamos, digamos, la actitud de si está dispuesto o no a participar en un proceso de cocreación de la marca, pues esto está vinculado con variables sociodemográficas, de tal manera que las personas más jóvenes, mujeres y de mayor nivel económico son aquellas que están más predispuestas o que tienen más posibilidad o más probabilidad de participar en un proceso de cocreación con una marca. Por tanto, la edad, el sexo y la clase social están vinculadas, ¿vale? En segundo lugar, el segundo modelo está relacionado con la probabilidad a dejar una recomendación de una marca a través también de un IWOM, a través del word of mouth electrónico, y aquí igualmente estaba vinculado con ser mujer. Las mujeres tienen mayor probabilidad de co-crear, además tienen más probabilidad de co-crear y dejar recomendaciones a aquellas personas con un nivel de estudio superior y con nivel de ingresos también de clase media alta a alta. Y por último, el tercer modelo vinculado con la influencia del word of mouth con la decisión de compra, también vimos que hay más probabilidad de que le influya un IWON en la intención de compra cuanto más joven es esa persona, cuanto más nivel de estudio superior tiene y cuanto más nivel de ingresos también tiene. Bien, pues ya nos acercamos al final y después de esos resultados expuestos por la profesora Carcelén, nos atrevimos a hacer o replantear el modelo propuesto por Ramaswamy y Ozcana, que, como decíamos, concede igual importancia a procesos, artefactos, interfaces y personas, resituando ese mapa y colocando a las personas en el centro de la actividad, porque nos dimos cuenta de que la persona realmente es la que hace, la que maneja y la que finalmente toma decisiones de co-crear, la que modifica el modelo y sobre la que pivota toda la actividad de co-creación. Y por eso mismo nos vemos inclinadas a orientar o a recomendar a las marcas a que verdaderamente protejan, fomenten, activen los procesos de co-creación para la marca, puesto que los resultados pues, son verdaderamente eficaces y positivos. Y con esto hemos acabado nuestra presentación. Muchas gracias, Paloma, Sonia, por sobre todo ajustaros al tiempo y sintetizar, ¿no?, tantas ideas en tan poco. La verdad es que a mí me surgen muchas preguntas y me apetece mucho el debate, con lo cual sí que os pido que os quedéis al final para poder seguir charlando de estos temas. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación. En este caso es de Ángela Apolo, que nos va a hablar de las tecnologías digitales en la clase de terminología emocional. Adelante, Ángela, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, agradeceros también a ISCAR Ibérico, la cuarta vez que nos vemos por aquí en la Universidad de Alcalá, por invitarnos y tener en cuenta esta maravillosa oportunidad que tenemos de compartir nuestros conocimientos. Me ha parecido súper interesante las anteriores, hasta ahora las anteriores ponencias, bueno, pues tenían un perfil diferente al mío. Yo, como veis, aunque yo trato el tema de la educación tecnológica digital, las TICs, las nuevas tecnologías, pues las llevo al terreno de la clase del lenguaje emocional, de la terminología emocional
en niños además, en niños comprendida la edad entre 6 y 12 años, porque yo trabajo desde el 2010 en un colegio estatal de tecnologías muy avanzadas, muy punteras, aquí en Alcalá de Henares. Y bueno, pues mi labor investigadora en la universidad pues también tiene que ver con la educación, y desde este punto arrancamos con la siguiente ponencia, que se llama eso, las tecnologías digitales, con referencia a cómo aprenden los niños y cómo sienten los niños, y a partir de ahí qué lenguaje utilizan, qué términos, qué palabras utilizan a la hora de expresarse y de dialogar. Es importante tener en cuenta que hasta hoy, bueno, pues eso de la educación, la enseñanza emocional se veía como muy de gurús tipo Daniel Goleman y todos estos, pero realmente no es tan teórico, sino mucho más llevado al terreno práctico de la enseñanza en primaria. Ya llevamos un par de décadas trabajando sobre todo esto, con una investigación profunda en el aula, gracias a la investigación de muchos de nosotros que nos dedicamos a ese perfil híbrido entre enseñantes de primaria, enseñantes de la universidad e investigadores. Y bueno, pues digamos que mis preconclusiones son aquellas que dice que al alumno hay que centrarle en el aprendizaje desde el momento que nace. Entonces, si nosotros le planteamos la necesidad de expresarse a través de un léxico especializado, llámese léxico estructurado o terminología estructurada, aquella que no sabemos, digamos, describir con dibujos, con iconos, pues es mucho más difícil. Desde pequeñitos sabemos qué sentimos. Lógicamente muchos estudios de adquisición del lenguaje y de psicología y pedagogía nos avalan todo lo que ahora voy a intentar transmitiros en los próximos 10 minutos, pero realmente la labor profesional del maestro del siglo XXI, y me voy a limitar aquí a la posición de maestros, puesto que el estudio, la investigación se ha basado en los centros de primaria regladas de la Comunidad de Madrid, con más de 500 alumnos que nos han avalado todo lo que las conclusiones que luego íbamos a comentar, y más de 9.000 actividades con las cuales se les ha dotado a estos alumnos de un léxico más variado, más amplio, para que así también se expresen mejor y por tanto les entiendan y les entendamos los adultos mejor. Pues con esa premisa pues intentamos tener un papel no activo, sino ayudarles y respetarles, y desde el cariño y la calma pues trabajar con ellos con el fin de que ellos mismos ganen confianza a la hora de aumentar su vocabulario y que lo utilicen adecuadamente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿dónde están las nuevas tecnologías? ¿Qué papel tienen en este caso con nosotros? Pues bueno, pues como todos sabemos, las generaciones de hoy en día son táctiles, son intuitivas, y desde luego utilizan los iPads. En este caso en nuestro colegio lo utilizamos, no utilizamos ningún tipo de libro tradicional, todo es a través de las nuevas tecnologías, de las redes, bueno, en este caso, perdón, las redes no, las aplicaciones educativas, evidentemente siempre pasadas por un filtro, para que ellos puedan utilizarlas siempre bajo la supervisión del adulto, en este caso los docentes, los educadores, y por supuesto, como no, el papel de las familias. Entonces, bueno, nuestra enseñanza está basada en eso, en trabajar con estas herramientas de primera necesidad. Para nosotros es esencial trabajar con ellas, y luego os comentaré un poquito las formas que tenemos de utilizarlas basándonos en postulados teóricos, en este caso la enseñanza bilingüe, inglés-español. Bien, bueno, entonces como os comentaba un poquito, la labor profesional de este maestro de hoy, del siglo XXI, se centra en inyectar sobre todo la motivación para que el alumno aprenda lo que tenga que aprender y emocionarlo. Nosotros nos hemos centrado desde el inglés en enseñar esa terminología que necesitamos para resolver conflictos, para evitar el acoso, el bullying y para todo tipo de mejora de la comunicación, sobre todo la comunicación de estos niños, que muchos de ellos pues carecen todavía de esos conocimientos previos, de saber qué sienten, cuanto menos para saber cómo expresarlo.
Las nuevas tecnologías, desde luego, es la herramienta perfecta para que los niños estén muy motivados, dado que es la generación de lo digital y, como no, no lo podíamos dejar de lado. Entonces, humanamente nos apañamos como podemos a veces cuando la wifi nos deja, pero lógicamente tenemos esa ventaja y, desde luego, enseñamos de esta manera. Ese trabajo de observación en el aula, como os comentaba antes, nos avala para poder corroborar y demostrar lo que afirmamos a través de estas siguientes páginas y palabras que os comento. Nuestro planteamiento a la hora de sentar las hipótesis y el estado de la cuestión en nuestro trabajo de investigación fue cómo enseñamos estos términos de manera eficiente, de manera que los niños los sepan utilizar adecuadamente. Cómo aprendían ellos y cómo lo ponían en práctica. O si era solamente suficiente el uso de las tecnologías, en este caso las aplicaciones, que hay miles en el mercado, para que identificasen y empleasen correctamente estos términos y lógicamente, por ende, comprendieran su significado. También nos cuestionamos hasta qué punto nuestro esfuerzo en el aula tiene esa recompensa y en la verdadera formación emocional integral de nuestros alumnos, puesto que nuestro papel como docentes, formadores, tutores, padres, adultos, educadores y tutores en general del menor, tiene un papel muy relevante, dado que somos su modelo. Entonces nos escuchan, nos atienden, nos copian y nos imitan en todo. Y, cómo no, en las palabras. ¿Cómo comprobamos nosotros que ellos han aprendido a utilizar ese léxico, digamos, relacionado con los estados de emoción, con los sentimientos, con las emociones? ¿Cómo comprobamos que lo han aprendido bien? Utilizándolo en un contexto adecuado, lógicamente, en una situación determinada, llámese casa, recreo, donde puede haber más posibilidades de conflictos. ¿Y qué otros factores infieren e intervienen en este aprendizaje cuando nos referimos a estos términos, cuando utilizamos esos términos, sea por escrito o sea oralmente? Finalmente nos comprometimos a trabajar con una metodología afín para todo ello, además de la herramienta técnica del iPad, ¿vale? Bueno, lógicamente, aprender haciendo es la mejor manera de aprender, todos lo hacemos así. Mucho hablan, mucho nos cuentan, mucho leemos, pero si no lo hacemos, no lo aprendemos, no lo interiorizamos. Eso es muy importante. Luego están unos postulados teóricos que, lógicamente, mi tesis doctoral se ha basado en eso, que son los filtros mentales, los filtros afectivos, los mappings o mind maps y las redes mentales, ¿vale? Hemos hablado de que la metodología, desde luego, es el cómo emprender algo para conseguir un objetivo. Y no vamos a descubrir nada nuevo, es el diálogo. La metodología es a través del diálogo, pero siempre desde una calma, desde una tranquilidad, desde un estado emocional tranquilo. El niño no puede aprender si está intranquilo, si está nervioso, si está estresado. Y muchas veces ese estrés pues lo transmitimos los adultos sin darnos cuenta a través de nuestro cuerpo, de nuestras palabras y de nuestro tono. Entonces, muy importante eso, ¿no? Jugar con estas piececitas que tenemos aquí de cartón para llegar a darnos cuenta que muchas veces los niños aprenden de manera muy natural, muy intuitiva y sin necesidad de ahondar en grandes fuentes teóricas. Las tengo, evidentemente, pero voy a resumir todo esto rápidamente. Los filtros mentales son aquellos que el ser humano tiene en su mente como un cliché, es decir, aquello que por norma tendemos a eliminar y a quedarnos en la antesala de nuestro armario, de nuestro cerebro, es decir, aquellas palabras, aquellos términos que nos suenan más porque lo repetimos más, es un léxico de frecuencia alta y, por tanto, pues estamos acostumbrados a utilizar de una manera natural, nos sale espontáneamente. El filtro afectivo es, lógicamente, lo que sentimos desde nuestro corazón y los ponemos. Si algo innatamente o intuitivamente ya no nos gusta, de alguna manera lo dejamos ver a través de nuestras expresiones y, lógicamente, también utilizando esos términos más negativos. Y los mappings son los mapas mentales que muchos de nosotros hemos aprendido, esos esquemas mentales que tenemos y, sobre todo, la manera de organizar nuestra mente a la hora de utilizar un término determinado para una situación determinada.
Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que puede ser este que tenéis aquí, ¿no? Ahí hay una serie de palabras, perdonad porque se me ha desmontado ahora al pasar el PowerPoint a PDF, pero bueno, básicamente diríamos pues que el término, digamos, content tiene que ver con el término happy, que está por aquí, playful, y otro muy común, de socorrida pronunciación es blissful, y quizás el que más conocemos es nice, ¿vale? Perdona, se me ha saltado otra vez. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que tendemos a utilizar siempre aquellas palabras de uso frecuente que más utilizamos, que más usamos, que más cerca tenemos y que más conocemos, que es happy, good, bad, bien, mal y unhappy, ¿vale? Las 4 más básicas, pero bueno, a partir de ahí intentamos que los niños se les despertase la curiosidad por conocer más estados de emoción, en más situaciones y, por supuesto, más palabras para definirlo. Por tanto, dentro de esa red social, ese mapa mental que tenemos en las palabras relacionadas con la felicidad, con el buen estar o el bienestar de nuestro momento, pues empezamos a trabajar con aquellas palabras positivas que estaban dentro de una cercanía, digamos, a la palabra happy. Te quedan más o menos como 3 minutos, lo digo para que lo tomes en cuenta para ajustar el tiempo, ¿vale? De acuerdo, gracias, Julián. Entonces, dentro de esto es una pequeña imagen de palabras en español y en inglés, sobre todo esta es la parte del inglés, para que vierais un poquito desde qué términos hemos arrancado, los básicos que eran estos, hasta llegar a una conformidad de unas 40 palabras en el nivel de sexto de primaria. Entonces, a partir de ahí diseñamos todas las actividades basándonos en esos 3 postulados que anteriormente os he comentado. A ver si entra, que eran los filtros mentales, los mappings y las redes mentales. Por último, comentaros las redes mentales, que es un poco también, tenemos en cuenta el background o el entorno por el cual el niño se crea su propio léxico, su propio bagaje de vocabulario para así utilizarlo, ¿vale? Siempre desde el diálogo, desde la calma y desde luego en el aula de valores, por ejemplo, en el aula de inglés y en el aula de lengua castellana. ¿Qué más deciros? Estos son los términos básicos. Vamos a ver un poquito las herramientas con un pantallazo porque no me va a dar tiempo a más y me está fallando mucho la presentación. Bueno, tenemos varias aplicaciones que he determinado que fueran las más utilizadas por estos niños en estas edades, que son por un lado Smile and Learn, que es esta primera, ¿vale? Entonces es una plataforma que tenemos todo tipo de asignaturas, de áreas de conocimiento, y aquí trabajamos las emociones con un uso responsable, por ejemplo. Luego tenemos las Social Skills and Emotions. Aquí a través de vídeos, de cortos, trabajamos el léxico en contexto. También tenemos los mapas mentales, como os decía antes, los Mind Maps. Aquí los niños trabajan, pues eso, a través de una aplicación que se llama Inspiration Maps, pues trabajan lo que son todas sus palabras relacionadas con el positivismo, con el negativismo, con la vergüenza, con el miedo, con la tristeza, con el asco, en fin, todas las emociones básicas. Luego tenemos Kahoot, que es una aplicación que les encanta para consolidar conocimientos a modo de competición. Smile and Learn, que es otra plataforma, digamos, esta sacada de aquí, ¿vale? Que utilizan a diario y desde el área del lenguaje emocional o las asignaturas de valores, pues la trabajamos. Luego también... Me temo que tienes que ir terminando, Ángela. Y por último, la biblioteca que es esencial para que ellos puedan leer y por tanto aumentar su caudal léxico. Finalmente, ya solamente me queda comentaros un poquito que la bibliografía que hemos utilizado es toda, bueno, no sé qué está ocurriendo aquí con... Ya básicamente las preguntas anteriores que yo al principio os formulé son las que luego, si queréis, pues podemos comentar un poquito.
¿de acuerdo? Y bueno, pues os lo he hecho de una manera diferente, os lo he planteado las preguntas al principio, para luego, si queréis, pues abrimos un poquito de debate. Y esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme, y siento de verdad que os haya mareado con las 6 diapositivas, pero no sé, que tengo un problema técnico. Venga, muchas gracias. Nada, no te preocupes. Muchas gracias, Ángela. Si puedes dejar de compartir la presentación, gracias, para dar paso ya a la última ponencia de esta mesa, que además pues, nos viene desde fuera, precisamente desde la Universidad de Urbino. Así que vamos a hablar ahora con Lorenzo Giannini y Máximo Terenzi sobre Trust and Transparency in Supply Chain Management. Así que les damos paso. It's now your turn. Okay. You can start when you want. Thank you. Thank you. Grazie. So, hello everyone. My name is Massimo Terenzi, and together with Professor Lorenzo Giannini, we're here to present our work on the blockchain and on the social effects it produces, which is a topic that is not widely covered by research yet. So, the role of blockchain that you can just imagine as the backbone of cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and so on, is often limited to its ability to increase the traceability in transaction in a broad sense. So a blockchain is an open and distributed ledger shared by a peer-to-peer network of users that proves the existence of a certain information at a given moment of time. The blockchain allows you to record transactions securely, and because it is encrypted, without intermediaries and overcoming a centralized logic. To give you an example of what we mean by centralized logic and centralized ledger, just think about how Amazon, Google, Facebook hold your information. The use of a traditional centralized logic places its creators in a central position, a position of mediation of all the transactions that go through the system. Every transaction reaffirms and reproduces the central, indispensable role of the owner of the system. So you have a central database like the one you see here, where all the information must always be kept up to date. On the other side, a blockchain-based application often appear to break the rules of traditional systems, processes, and mediators. In a blockchain, the database is shared between the users and it is updated on each of the connected computers that always have the most recent copy of it. As some of you may know, blockchain offers the possibility of representing fungible assets, activos fungibles, like the cryptocurrencies, and non-fungible assets, like activos non-fungibles, like digital representations of physical goods or other digital objects, like certificates, trademarks, web domains, or art pieces, through the so-called non-fungible asset or NFTs, meaning that each of the objects stored in the blockchain is unique and not interchangeable. According to the literature, irreversibility and transparency are two of the main values that the blockchain incorporates. Specifically, back in 2018, the European Parliament called for measures to increase the adoption of public and private blockchains to reduce side transaction costs and complexity in the supply chain, and also to increase transparency and trust of participants and to reduce tax evasion, to reduce corruption and money laundering. So the two elements that emerge are transparency and trust. And apart from a small number of projects in their early stages, the social potential of blockchain is still quite unexplored. There is very little literature on the subject, in spite of the different European funding programs that have been launched in recent times. Analyzing the use of blockchain in improving transparency on the supply chain, several studies have already shown the potential of the application of blockchain in the agri-food sector, possibly improving the traceability process of food, its safety, and overall quality. Some pilot projects have taken steps into this direction, for example, with a series of important retailers, including Nestlé and Unilever, and just to name a few of them.
to fight the problem of food contamination or to improve the traceability in the supply chain of other fish products, to monitor worker conditions, and to reduce the problem of overfishing. The array of products that can potentially benefit from the application of blockchain technology in supply chain management seem quite large and ranges from the upmarket sector of expensive collectibles, including fine art, antiques, and jewelry, to commodities of everyday use or staple goods like textiles and foodstuff. In the case of diamonds, for example, the blockchain can be used to guarantee that the good is not fake, that no forced labor has been employed, and that the intermediaries and sellers have not been implicated in drugs or arms trafficking. So the concerns about the complexity of the contemporary supply chain are consistent with the theoretical framework of risk society, in which model trust is considered an indispensable resource in a social organization with high level of complexity, uncertainty, and risk. Other typical traits of the risk society that we can keep in mind are an increasing number of segments in the social world, the impersonal character of the subjects taking part in it, and the extreme character of the division of labor and interdependence that characterize advanced modernity. So we believe that the reduction of uncertainty or risk plays a central role when talking about blockchain. So a concept of blockchain as a technological device that can play a role in encouraging transparency in the supply chain and consequently acting on trust is consistent with this framework. But why? Because the decline in trust is an historical and social fact, regardless of the blockchain, preceding its development, but possibly holding important implications for its future. As some of the most promising blockchain projects promote the illusion of traditional centralized authorities and traditional institutions. And on the other hand, show some similarities with the sharing economy. Blockchain is defined as a potentially trust-free technology where the transactions are not counting on the reliability of a third party, but on the distributed reliability based on the network consensus, the network of the blockchain users. So using a distributed ledger means to participate in a broader social change that sees a decline in the trust placed in traditional institutions like banks and governments, as well as their power. According to the literature, although blockchain technology can supersede the issue of trust in platform providers, the issue itself does not disappear, but shifts towards the algorithms. In particular, smart contracts and the possibility they offer to implement contractual agreements. You can record real estate property ownership or insurance policies and so on, make obsolete by design any costly mechanism serving to create trust into intermediaries or confidence at an interpersonal level. But despite all of this, a series of aspects emerges from our work, and we think that they have to be considered for future analysis. In particular, it must be recognized that blockchain is not able, at least for now, to provide an environment that makes trust building outside its ecosystem obsolete. It is still needed an institutional contact person to guarantee the correct functioning of the technology, to monitor or the aspects of the technology that still present some criticalities. And for example, if the blockchain is used to solve the problem of working conditions, someone will have to physically ascertain that the working conditions are adequate. Also, there's the problem of verifying the respect of the right standards. The ledger can record the date and details of the transactions, but it cannot verify the accuracy of what is described into them. The problem lies in the transformation of physical entities into blockchain objects or digital twins. Theoretically, it is sufficient for the data fed into the system to conform with the technical standards demanded by the algorithms to become real on the blockchain, regardless of the truthfulness of their content.
For example, if those who guarantee the working condition lie, the blockchain fails in its purpose. So institutional factors and pre-existing relations of trust still retain their relevance. So some of the works that we've gone through emphasize that there's a need for a relationship of trust between the parties involved that precedes the use of the technology or trust in blockchain itself. Strongly connected to the issue of trust, there's the one of transparency. While scholars show general agreement on the role of transparency in creating trust, in the case of the application of blockchain to the supply chain, the relationship between transparency and trust seems to be far from linear. Enhancing the transparency of transaction that does not necessarily increase the trust that the stakeholders place into the organization that makes use of the blockchain itself. But why? Because it emerges that the blockchain can in fact raise the trust that the stakeholders place in it, acting on the perceived quality of the information and on the characteristics attributed to the organization. But this is true only if the technology is at work in a context where the values it incorporates are shared. And in an economic and cultural context in which knowledge and understanding of the technology are sufficiently widespread, together with the relevant technology literacy. And the blockchain does not yet have all of these characteristics. In fact, blockchain still needs an ecosystem populated by a sufficient number of users. Rather, at the moment, the infrastructure is unevenly distributed, if not actually inaccessible to the average user, given the advanced skills and digital literacy that is needed. And this remains, I think, one of the main problems of the blockchain in relation to its social impact. And we believe that in order for blockchain to play an important role in addressing social problems, it must face some challenges connected to poor digital literacy, as well as the little regulatory interventions that worldwide seems to be taking the first step. So, thank you. Grazie mille per la tua partecipazione, Massimo. Grazie a voi. I do my best, but I know that it's, my Italian is full. So, thank you very much. Muchas gracias a todos los panelistas. Máximo, if you could close the screen just to see each other. Yeah, nice. And if you have any problem, just to change to English in order to enhance the dialogue between us. Are you agree? Or you prefer just to keep your own language and then I can translate as well, whatever you want. Would you like to change to English or just maintain in Spanish or in English? It's up to you. You are very kind, Julian, but you can speak in Spanish. That's no problem. Okay. Maybe you can convey better your argument. Muchas gracias. Puede facilitar mucho. Bueno, yo estoy, la verdad que encantado porque al principio cuando leí vuestros papers, simplemente pensé, soy muy honesto, digo, ¿y esto cómo lo voy a unir? O sea, ¿qué sentido va a tener todo esto, ¿no? Que si uno habla de educación, el otro habla de economía o de opinión pública o tal. Y la verdad es que escuchándoos me he dado cuenta que hay algo que está en el centro, sin duda alguna, de todas vuestras investigaciones, que al fin y al cabo son lo más elemental de las relaciones humanas, ¿no? Es el deseo de poder trasladar todas esas instituciones, prácticas o simplemente el discurso, el diálogo que se produce en el día a día del ser humano, ser capaces de trasladarlo a ese mundo electrónico de la manera más eficiente, ¿no? En el caso del blockchain, por supuesto, o desde la manera más pragmática, por ejemplo, pues cuando hablábamos precisamente de esa co-creación de la marca, o de la manera más influyente, pensando un poco en los periódicos, ¿no? Que comentaba Silvia al comienzo,
o de la manera también, por qué no decirlo, más emocional, ¿no? Que está dentro de la presentación que ha hecho Ángela. Yo creo que al final hay un diálogo entre lo tradicional y lo nuevo. Evidentemente, creo que en todos estos casos hay un reflejo directo en todas estas estrategias, ¿no? De interacción en lo que era la tradición más analógica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces a mí me gustaría que un poco empezando para debatir en eso, ¿cómo creéis que se están fijando desde el punto de vista sociológico, político, cultural? Es decir, ahí cada uno le podéis aplicar vuestro ámbito, ¿no? O educativo. ¿Cómo creéis que se están fijando, sobre todo pensando en las grandes compañías o en los grandes responsables, lo que se denomina básicamente los stakeholders, ¿no? ¿Cómo se están fijando en esas relaciones tradicionales o en esa forma que tenían las personas de establecer la interacción para generar estas nuevas prácticas y estos nuevos procesos? Podéis hablar todos los que queráis, no a la vez, pero adelante con ello. Es que es una pregunta muy abierta, la Sí. verdad, y muy genérica. Entonces yo no te sabría decir porque tampoco nosotros desde la academia no sé si tenemos... Pero, por ejemplo, información. si quieres te pregunto más en concreto sobre vuestro proyecto. ¿El word of mouth se podría considerar como una especie de boca a boca? Es decir, es al fin y al Sí, es cabo una traslación reflejo del, claro, es electronic word of mouth. Entonces es lo mismo, es la conversación que sucede en la calle, en el bar, en el hogar, en una cena familiar o entre amigos tomando una cerveza después del trabajo. Esa conversación más seria, más formal o más informal entre colegas, trasladada a la red y con gran frecuencia con gente desconocida. O sea que no tiene por qué ser con un entorno de confianza, sino que se generan lazos de confianza entre gente desconocida porque tienen un punto de interés común, que puede ser un interés político o puede ser un interés económico, contractual, de querer comprar una marca, pero antes hacer un poco de research, de feedback con los consumidores que la han probado antes o que han ido antes a un hotel o que han ido a una universidad o se han trasladado a otra ciudad, lugares para ir a ver. Sí, es ese diálogo, establecer ese diálogo, pero en redes. Lo que a nosotras nos ha llamado mucho la atención es que el estereotipo de que normalmente pues suele ser el más activo, suele ser el hombre, el chico joven, el nivel adquisitivo quizá en este sentido no lo teníamos tan estereotipado, ¿no? Pero nos ha llamado mucho la atención que la más creativa y la más activa en redes son las mujeres, ¿no? A nosotras eso nos ha parecido que rompía un poco como lo esperable, ¿no? No sé, Sonia, si quieres aportar algo más. Y lo que tú has dicho, o sea, yo creo que identificar muy bien o a través de criterios sociodemográficos quién puede tener más probabilidad de interactuar con las marcas en redes sociales ya nos ha parecido como un gran descubrimiento, ¿no? En cuanto a sexo, edad, clase social y nivel de estudios. Algo que no estaba, nosotros de luego en la literatura no lo hemos visto y un estudio de estas características tampoco se había hecho en España. Entonces yo creo que eso ha sido como algo, bueno, a nosotros nos ha parecido relevante, ¿no? Sin duda que lo es. No sé si, por ejemplo... Sí, no, perdón. No, sí. A mí me ha surgido una pregunta para Máximo y Lorenzo. I have a question for you. Yeah. Do you mean do you prefer if I say it in Spanish? You will understand? No. For everybody? No, you prefer in English. So, okay. What do you think about the Tesla owner, Elon Musk, that today has announced that he wouldn't accept Bitcoins in their transactions for the stockholders, and that has made that the Bitcoin capitalization have lost 15% from the stock market. There are some financial aspects to be considered because I think Elon Musk has some interest in Bitcoin, in trading Bitcoin, and also there's some people who may control what Elon Musk does with Bitcoin and the tweets he makes about the Bitcoin. The Bitcoin has a problem because it's so energy eager. Bitcoin in mining.
And so there are some, the most recent blockchains does not have the problems that Bitcoin has as a blockchain, because there's this algorithm that is a little old and works on some computers that have to solve some cryptographic functions. That is not anymore a problem in the most recent blockchains. So it is something that Elon Musk may know already before. So the statements that Tesla makes are problematic, I think. So different point of views. Thank you. No problem. No sé si Silvia o Ángela se han quedado también con ganas de intervenir un poco respecto al inicio del diálogo. ¿O hay algo que hayáis querido comentar de todo esto, por supuesto? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí. Problemas de audio por aquí también. La intervención de la profesora Paloma y Sonia me ha hecho reflexionar sobre las primeras pruebas que hicimos a los alumnos con respecto a cómo expresan las mujeres sus sentimientos. Y bueno, pues no me ha dado tiempo, evidentemente, porque esto es un proyecto bastante largo. Pero curiosamente, las chicas, hablando un poquito también de que os ha sorprendido que el perfil de mujer joven y ya el nivel de estudios alto y consecuentemente quizás derivado de eso también un nivel sociocultural medio alto. La verdad es que algo de similitud he encontrado y no me ha parecido extraño, dado que para mí de los 500 y pico alumnos, pues más o menos había una paridad, hombres, mujeres, en este caso niños, niñas, pero sí que es verdad que las mujeres eran siempre aquellas que exponían más rápidamente sus sentimientos de una manera más sencilla, de una manera más explosiva, quizás más emocional. Y son aquellas que menos cohibiciones tenían a la hora de expresarse, ¿no? Era una de las conclusiones que hemos sacado de la parte oral, de todas las pruebas que hicimos. Entonces, bueno, no me ha sorprendido el hecho de que gracias a ese perfil de mujer joven, como ya hemos dicho, y comunicativa, pues que el co-creation y las redes sociales estén tan llenas de comentarios, digamos, ¿no? Y que ese boca a boca, esa conversación del boca a boca quizás se dé más en las mujeres por nuestra simple naturaleza de ser, y perdonad por lo que voy a decir, ser mujeres, porque hablamos más, tenemos muchas más términos en nuestra cabeza, más palabras, por tanto somos más habladoras. Y al ser más habladoras, tener más necesidad de decir cosas, pues también opinamos de una manera u otra, para bien o para mal, opinamos más. Y eso era lo que quería comentaros, que me ha hecho mucha gracia y le guardo una cierta relación entre mi mundo educativo a nivel primaria con el vuestro, que es más de cara empresarial, comunicativo, en fin, por darle ahí un poquito de vínculo. ¿Vale? Gracias, Ángela. No os he presentado, pero nos acompaña precisamente, yo creo que la responsable de este congreso, que es Pilar Lacasa, que es la que es la alma mater verdaderamente de que estemos aquí hoy todos hablando. No sé, Pilar, si quieres comentar alguna cosa o quieres participar de alguna manera. Bueno, la verdad que me encanta veros y muchas gracias, y perdonar que me haya metido así de una manera intrusiva, pero estaba siguiendo las dos sesiones y me he tenido que meter aquí de incógnito, que ha sido divertido, a través de Google Incógnito. Bueno, y la verdad que cuando se escuchaba, bueno, yo tenía dos cuestiones, perdonar si quedan un poco fuera del marco. Bueno, una que me ha gustado mucho, las dos me parecen muy interesantes lo que habéis dicho. Una la he escrito ahí, y dice que co-crear no es solo crear contenidos, sino recomendar productos. Claro, eso, bueno, no lo entiendo muy bien, pero creo que sí, porque tú te estás construyendo una representación de lo que quieres recomendar, bueno, pues tú estás dando una respuesta, etcétera, ¿no?
pero claro, lo que viene luego dice, cuanto más esfuerzo se le pide, baja el nivel de cocreación. Esta idea me parece muy importante porque, fijaros, cuando nosotros trabajábamos con los niños en los videojuegos, si empezábamos a hablarles cuando ellos estaban jugando, era un desastre porque perdían la atención, ¿no? Entonces, claro, el esfuerzo que se exige a la gente o el hablar demasiado, yo, por ejemplo, tengo la experiencia ahí en Discord, ¿no? Que hay veces que digo, pero si lo que tengo es verborrea, ¿no? Si es que estoy todo el rato poniendo pantallas. Entonces, claro, el nivel, a mí me parece una idea clave en esto. No sé si se os ocurre algo. Sí, o sea, eso nos llama... Si me permitís solo puntualizar una cosa, que estos son comentarios que yo he ido escribiendo al hilo de vuestro discurso, por lo tal no tienen por qué coincidir precisamente con vuestras palabras, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Justo lo que decía ella, que nos ha llamado la atención, que en general cuando el nivel de cocreación, digamos, es más sencillo, que simplemente es dejar una reseña o una recomendación de este restaurante me ha gustado, hay una participación muy alta y mucha actividad y mucha predisposición. Cuando ya lo que le pides es vamos a intentar crear un contenido o vamos a intentar crear de qué forma podemos lanzar este producto al mercado, que es mucho más complejo y que es una reflexión, el nivel de participación, evidentemente, y de actitud, predisposición bajaba. Pues claro, yo creo que también no todo el mundo está preparado para participar de forma más profunda, ¿no? Claro. También que a veces cuando surge un nuevo fenómeno parece que todos nos volvemos locos de la emoción, de las posibilidades que genera para las marcas, pero si eso se instrumentaliza en exceso y se le empieza a exigir al cliente, al usuario que participe, al final se termina volviendo contra sí mismo, y esa herramienta de la cocreación que nació del usuario y nació de la necesidad de compartir se puede convertir en un arma de doble filo para las empresas porque el usuario huye de la actividad con la marca al ver que le empieza a exigir cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues aprender a relacionarse, digo marcas, pero pueden ser partidos políticos, claro. Pueden ser empresas, pueden ser universidades, y nosotros mismos, vosotros y yo, cada vez nos envían más cuestionarios para rellenar, cada vez se nos exige más interacción con nuestras universidades, nuestras instituciones. Entonces, aumenta tanto el nivel de actividad que se nos exige que terminamos rechazándolo, ¿no? Sí, de hecho, la actitud era más favorable cuando era de forma espontánea, pero cuando la marca además, digamos, lo exigía, la gente lo rechaza más. O sea, yo quiero participar cuando yo quiera, no cuando la marca quiera. O sea, el tema de la espontaneidad aquí es importante. Y luego también es que ahora cuando estaba comiendo hace un rato, he escuchado en la radio la ministra de, no sé si estáis al tanto de lo que está ocurriendo en España, bueno, pues la ministra esta que es vicepresidenta, Yolanda Díaz, bueno, sí. Y también lo había dicho lo mismo hace poco Ada Colau, ¿no? Que creían que Twitter era tan estresante que se iban a ir, ¿no? Y entonces a mí esto me ha llamado mucho la atención. Yo quería saber vuestra opinión, porque a lo mejor es que no lo saben usar. O sea, esto y me parece muy duro decir esto, ¿no? Porque tienen todos los asesores de comunicación que quieren mejores que nadie. Pero me parece que no es la mejor forma, porque, no sé, o sea, Twitter le hizo ganar las elecciones a Trump. O sea, que irse... no sé, la verdad que yo tengo mi opinión personal, pero no la sé justificar a nivel científico, o no sé, o sea, qué opináis. Cada escenario, o sea, no es lo mismo el entorno del consumo que el entorno del debate político o del debate social o del debate del corazón, que también se ha trasladado a las redes. Entonces, creo que aunque hay sinergias y hay comportamientos comunes entre todos esos escenarios, hay dinámicas que son propias del consumo porque hay una transacción económica que afecta al bolsillo del consumidor y tiene sus propias dinámicas, ¿no? Entonces, si tú entras en TripAdvisor o en Booking, que la relación es muy usuario-usuario, la gente no se quiere ir de Booking o de TripAdvisor porque le reporta un beneficio personal.
Cuando estamos hablando del debate político o del debate público o de, no sé, del corazón, de pues, un lío que ha habido entre una persona y otra, donde a veces se median insultos o se median difamaciones o... Quiero decir que cada bueno, a mi modo de ver, hay dinámicas y también unas normas no escritas en cada uno de esos entornos que habría que estudiar por separado. No sé, hay personas que deciden no estar en Twitter por defecto, pero porque quizá han esperado de Twitter algo que no les iba a dar o al contrario, le han exigido a Twitter un nivel de educación y un nivel de diálogo que no han encontrado porque no es la dinámica de Twitter. No sé si te he respondido, Pilar. Sí. Yo creo que sí, que tiene... Perdón, me gustaría saber la opinión de Silvia, porque precisamente ella se ha especializado es verdad, en eso y es su trabajo el que ha presentado. Entonces, por eso, porque contestara ella también a esta pregunta, si no te importa. Ahora sí, gracias. ¿No? Sí, sobre las declaraciones sobre el Twitter, ¿no? Es que en general los partidos políticos ahora están direccionando la comunicación unilateral en redes sociales. No están buscando la bilateralidad de la comunicación. O sea que ellos quieren transmitir, pero no quieren escuchar. Entonces no están en el ambiente de escucha. Por eso me voy de Twitter, porque yo quiero decir lo que quiera, pero no quiero escuchar lo que me digan. Entonces, este es el conflicto que hay ahora en las redes sociales, sobre todo con los políticos, ¿no? Porque ahora la gente tiene voz, puede decir lo que quiere decir y no todos están preparados para escuchar. Es un fenómeno que hay que seguir estudiando, ¿no? Pero es un fenómeno muy, muy candente ahora. Sí, me parece enormemente interesante lo que dices y también la idea de que cada entorno es muy particular, ¿no? Porque nosotros, bueno, y Julián lo sabe, hemos estado trabajando, bueno, es que él estaba dentro, por ejemplo, en analizar las redes sociales de Fortnite, ¿no? Y entonces, claro, en Fortnite yo creo que no es lo mismo que la política, y allí hay una transacción económica, pero ellos están pidiendo, por ejemplo, cosas muy creativas a las audiencias, ¿no? Como pues que suban sus machinima, o sea, y allí yo creo que en ese contexto, en el que nosotros hemos estudiado, no había tanto lenguaje negativo, ¿sabes? Porque ahora también se están estudiando mucho dónde está el lenguaje negativo en las redes sociales, en qué contexto y en qué comunidad. Y lo que tú dices, cuando hay alguien que no quiere escuchar, pues es lógico que la gente se rebele. O como ocurre en los periódicos, que los comentarios son siempre, es lo que nos explicaba ayer François Host, que hay como un rechazo a la autoridad y la autoridad no sabe manejarse. Claro, o sea, me parece súper interesante las ideas que estáis diciendo, ¿no? En esa línea. No quieren escuchar. Entonces, quieren volver al papel tradicional de los medios, de estar arriba y de adoctrinarnos de alguna manera, y no quiere, como hacen en la tele, ¿no? Que no hay respuesta. Eso es. ¿Ahí la comunicación emocional, Ángela, crees que podría intervenir de alguna manera? Cuando yo me he referido que la metodología fin de todos los sistemas educativos y de todas las formas habidas y por haber de aprender es dialogando, el diálogo se supone que es una interacción bilateral, es decir, escucho, respondo, y en virtud de esa respuesta vuelvo a escuchar, en fin, que hay un feedback continuo y una interacción. Y lo que decís vosotros me parece muy, muy interesante porque es que realmente desde el mundo de las redes sociales, la televisión, los políticos, etcétera, etcétera, es todo emitir mensaje pero no recibir. Las críticas también hay que aceptarlas, sean constructivas o destructivas, pero desde luego, si no, no hay un diálogo. Entonces yo sí que en una de las slides, de las diapositivas estas que os he mareado un poco, había un pequeño gráfico que ponía, hay diálogo, pero diálogo desde la buena actitud, desde el corazón, desde la calma y desde el quererse entender. Si se quiere, se puede. Si se quiere escuchar, se escucha. Y si queremos expresarnos bien, nos podemos expresar bien cuando tenemos precisamente los dos polos, el receptor y el emisor,
en un buen clima de entendimiento y de diálogo, claro. Pero evidentemente no se está viendo ese diálogo en las redes sociales, es lo que estáis diciendo, me parece muy interesante, sí. Yo también le quería agradecer al compañero que ha hablado del Bitcoin. Era el que hablaba en inglés, ¿no? Sí, eran Máximo y Lorenzo. Ah, no sé si están ahí. Sí, están. Pero si les puedes hablar... I could want to thank you so much about the Bitcoin, because, you know, I don't know nothing about that. And I need to tell you that I am always against the capitalist perspective, and Julian knows very well about that, because this is like a political perspective, but we are not too many people here. But I will want to know. But sorry, Pilar. Actually, they are talking about blockchains, no Bitcoin. So, I thought that blockchains are not related with capitalism, isn't it? No, I know. I was thinking they were speaking about the Bitcoin. No, and I was just blockchain. so Just the opposite, I think, from capitalism, isn't it? Yeah. Here, I have another question about this, because we are very shocked about these big change and this thing. I suppose that is related to artificial intelligence in some way. Is that the idea? Maybe, I am okay? Yeah. Okay. You know, when we are analyzing big data, you know what happened? That we need to be back to ethnographic methodologies. I don't know, what do you think about this idea? I am an ethnographer. Oh, yeah. sorry about that, because I was sharing two screens about. No, we made the study on blockchain, but I am an ethnographer, so I made the different a lot of ethnographic research. So I appreciate a lot of ethnography. Yeah, and you have some idea about what ethnography? Maybe you said before, but maybe it would be useful. No, I didn't talk about ethnography now today, because it's not the argument of today. Yeah. Anyway, the problem with Bitcoins is that people associate the blockchain with Bitcoins, but the blockchain is just the backbone of Bitcoins. Yeah. And Bitcoins have a bad reputation, but blockchain have to get a good reputation now. Because big chains is what is behind. Yeah, in some way, and that is the question. Is the infrastructure? Yeah, exactly. And what is your perspective as an ethnographer in that kind of problems, or you are not analyzing from that perspective? It will be very, very, very nice to study blockchain via ethnography. But you have to go to the people that use blockchain, to the brands and industries that make blockchain, and stay with them a lot and try to understand the meaning, the significant, the meaning that they associate with blockchain, the practice that they use to use blockchain and so on. Okay, thank you so much. Yo me quedaría hablando toda la tarde tranquilamente con vosotros. Lo que pasa es que estamos siendo súper puntuales con el tiempo. No hemos dejado que ni una sola sesión se pase, más que nada porque entended que estamos from 8 to 8, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces, desde aquí os animo a pasar a Discord, ¿vale? Sabéis que tenemos un canal en Discord donde estamos subiendo todos estos contenidos. Yo he estado tomando notas de cada una de vuestras presentaciones y los he ido subiendo ahí. Y os animo a que continuemos el diálogo para poder seguir adelante con las siguientes sesiones del Congreso. Grazie mille, Lorenzo, Massimo, molto obrigado, gracias. Silvia, gracias Ángela, por supuesto también a Sonia y a Paloma, un placer teneros aquí desde la Universidad Hermana, que sois de la Complutense, y gracias también a Pilar, por supuesto, que siempre pues estás ahí a todo, no sé cómo lo haces, yo de mayor... No, de verdad, perdonar que haya sido intrusiva, pero me gustaba tanto lo que estaba pasando aquí que me he salido del otro. Para nada intrusiva. Muchas gracias a todos. Gracias de verdad y nos vemos en Discord. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós.